esclera es una capa que cubre al globo ocular y sirve de protección. Está formada por 3 capas: lámina fusca, estroma y episclera. La lámina fusca tiene una ligera coloración oscura, presenta melatocitos y es la capa más interna. Además, contiene abundantes vasos. El estroma está compuesto por fibras de colágeno de tipo 1 y 3 y es relativamente vascular. La episclera es una capa delgada fibrovascular y además tiene haces sueltos de colágeno. Córnea es la porción anterior y transparente de la túnica fibrosa del globo ocular. En ella podemos distinguir 5 capas histológicas y que a continuación serán detalladas. Epitelio es la capa más externa de la córnea, de tipo pavimentoso, plano, no queratinizado y no secretor. Su espesor se encuentra entre las 50 y 80 micras. Membrana de Bowman, conformada por colágeno tipo 7, lamininas, fibrinas y fibronectina. La membrana de Bowman tiene un grosor de 12 a 15 micras. Estroma ocupa de un 90 a 95% de grosor de la córnea. En el centro mide alrededor de 500 micras, mientras que se engruesa hacia la periferia. Está formado por una gran cantidad de fibras de colágeno, queratocitos, axones y células de Schwann. Membrana de Descemet. Va aumentando de tamaño y grosor a lo largo de la vida, midiendo en promedio de 7 a 10 micras de espesor. Se compone de colágeno tipo 4, laminina y fibronectina. Su función es la de dar soporte y adhesión a las células del endotelio. Endotelio. Se trata de un epitelio monoestratificado situado en la cara interna de la córnea, de unas 10 micras de espesor. La forma celular más habitual es la hexagonal. Posee un núcleo, mitocondrias, retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Son metabólicamente muy activas y con funciones de síntesis, transporte y secreción. El iris es un diafragma contráctil que se extiende sobre la superficie anterior del cristalino. Se pueden distinguir el estroma, epitelio posterior y las capas musculares. El estroma es un tejido conectivo laxo, contiene fibroblastos, fibras de colágeno, melanocitos, macrófagos, células compactas de Coganei, linfocitos, vasos sanguíneos y nervios. El borde interior contiene melanocitos y fibroblastos, carece de endotelio. La ausencia del tejido forma criptas. El epitelio posterior contiene 2 capas celulares. La primera, células cúbicas unidas entre sí por complejos de unión cargadas de gránulos de melanina y con múltiples invaginaciones hacia la cámara posterior. La segunda, miepitelio pigmentado, está formado por células cúbicas con citoplasma pigmentado. Sus prolongaciones anteriores contienen miofibrillas similares a las de las células musculares lisas que conforman el músculo dilatador de la pupila. El músculo del esfínter es un anillo de músculo liso que se encuentra alrededor de la pupila. La estimulación del músculo del esfínter por el parasimpático reduce el tamaño de la pupila y disminuye la cantidad que entra de luz en el ojo. El músculo dilatador está formado por expansiones contráctiles de las células miopiteliales que se encuentran en la parte posterior del estroma y se extienden desde la base del iris hasta el músculo del esfínter. La estimulación del músculo dilatador por el parasimpático agranda la pupila y aumenta la cantidad de luz que entra en el ojo. El cuerpo ciliar es una estructura en forma de anillo que está situada entre la coroides. Esta va a ser la parte de la capa media de la pared del ojo y va a producir el líquido transparente que llena el espacio entre la córnea y el iris. Este líquido es también mejor conocido como humor acuoso. Histológicamente, el cuerpo ciliar es una estructura circular de tejido que va a ser una prolongación del iris. Esta se va a extender detrás de la raíz del iris hasta la ora serrata. El cuerpo ciliar va a estar dividido en 2, que por primera instancia tenemos a la externa muscular, que consta de 3 disposiciones, que va a ser la longitudinal, la radial y la circular. Estas porciones tienen una estructura reticular y consiste de tejido conectivo denso, donde vamos a encontrar vasos, nervios y pigmento. La acción de estas porciones de músculo ciliar es de relajar los ligamentos suspensorios del iris, lo que va a resultar en disminución de la tensión de la cápsula del cristalino, que por ende se hace más convexo. Esta parte no se puede distinguir
ya que necesitamos utilizar técnicas de microdisección. Por otro lado tenemos la vascular interna. Estas prolongaciones van a ser engrosamientos de la región que se encuentran en continuidad con las capas vasculares de la coroides. Se presentan hacia adelante de la superficie interna y van a ser alrededor de 70 o 75 prolongaciones. También son conocidas como procesos ciliares o bien como crestas, de las cuales en estas emergen las fibras onulares, que forman el ligamento suspensorio del cristalino. Estas prolongaciones miden alrededor de 2 milímetros de largo por 0.0 milímetros de ancho, lo cual en medio de cada proceso mayor encontraremos procesos más pequeños. Dentro de ellos observamos endotelio, que va a ser su capa basal. Estas van a estar cubiertas por una doble capa de células epiteliales cilíndricas, por lo que en su epitelio ciliar, en su parte interna, vamos a encontrar una lámina basal que mira hacia la capa posterior y vítrea del ojo. Estas células no van a estar pigmentadas, por lo tanto, en su parte externa sí lo van a estar. Dentro de ello vamos a encontrar macrófagos y fibras elásticas dispersas. El cuerpo ciliar bien va a estar compuesto por una lámina fusca, que es un espacio seroso, el músculo ciliar, procesos ciliares y una lámina vítrea, que va a ser la continuación de la coroides. Además de su epitelio, que como se mencionó va a ser el pigmentado y no pigmentado, y una membrana limitante interna. La hora serrata es el borde anterior de la parte óptica de la retina, localizada dentro de la coroides y el cuerpo ciliar. Es el límite anterior de la capa receptora. La retina se adelgaza y sus componentes no receptores se continúan hacia adelante para cubrir la parte posterior o superior interna del cuerpo ciliar y el iris. Por delante de la hora serrata, la retina que compone la porción ciliar y la porción iridia de la retina no es fotosensible. La retina mide de una hora serrata a otros unos 42 milímetros y está firmemente fijada a la coroides en estos puntos. Está constituida por un borde dentado, como se observa en la imagen, formado por unas 50 prominencias a modo de dientes que apuntan hacia adelante, entre las cuales se encuentran otros tantos valles, recordando por lo tanto su forma a la de una sierra vista de perfil. Su nombre deriva del patrón festoneado de las bahías y las apófisis dentadas. La hora serrata constituye la transición abrupta entre el epitelio ciliar no pigmentado del cuerpo ciliar y la retina sensorial periférica. El plegamiento por delante de la hora serrata origina los procesos ciliares. A lo largo del revestimiento de los procesos ciliares, de la pars plicata y de la pars plana, las dos capas epiteliales de origen neuroectodérmico se unen desapareciendo el espacio virtual presente a nivel del iris. El espacio entre los pliegues se llena de moléculas mesenquimáticas, originando el estroma conectivo y el músculo ciliar. La coroides. La coroides es una lámina vascular pardoscura, con un espesor de solo 0.25 milímetros en la parte posterior y 0.1 milímetros en la parte anterior. Se encuentra entre la esclera y la retina. En la coroides podemos identificar tres tipos de capas. La primera es la capa supracoroidea, que es un tejido fibrocolaginoso laxo de sostén entremezclado con melanocitos, linfocitos y mastocitos, y por el cual discurren las principales arterias y venas. Por dentro de esta se halla la capa cariocapilar, que es la capa interna de los vasos, organizada en un solo plano. Los vasos de esta capa proveen sustancias nutritivas a las células de la retina. Por último, en la interfase entre la coroides y el epitelio pigmentario de la retina se halla la membrana de Bruch, que es una lámina amorfa delgada y refráctil que también es llamada lámina vítrea. En la membrana de Bruch se identifican 5 capas diferentes. La primera es la membrana basal de las células endoteliales cariocapilares. La segunda es una capa externa de fibras colagenosas de 0.5 micrómetros de grosor. La tercera es una capa de fibras elásticas de 2 micrómetros de grosor. La cuarta es una capa interna de fibras colagenosas. La quinta y última es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina.
La retina es la capa de tejido sensible que se encuentra en la parte posterior del globo ocular. Las imágenes que pasan a través del cristalino del ojo se enfocan en la retina. Desde el punto de vista histológico, la retina se divide en 10 capas, enlistadas de afuera hacia adentro de la siguiente manera. Parte pigmentada. Capa más externa de la retina. Está formada por células cúbicas, las cuales poseen gránulos de melanina que le dan una pigmentación. Capa de fotorreceptores. De aquí surgen externamente las células cuyas prolongaciones en forma de conos y bastones se encuentran en el estrato fotosensitivo, mientras que los cuerpos celulares y los núcleos se encuentran hacia adentro, en la capa nuclear externa. Capa limitante externa. Está constituida por complejos de uniones intercelulares del tipo sónula adherente entre las células fotorreceptoras y las células de Müller. Capa nuclear externa. Está formada por núcleos celulares de las células fotorreceptoras, conos y bastones. Capa plexiforme externa. Región de conexión sináptica entre células fotorreceptoras y las células bipolares. Capa nuclear interna. Está formada por los núcleos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amácrinas. Capa plexiforme interna es la región de la conexión sináptica entre células bipolares, amácrinas y ganglionares. Capa ganglionar está formada por los núcleos de las células ganglionares, todas contienen un núcleo redondo y voluminoso. Capa de fibras nerviosas está formada por los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. Capa limitante interna y última capa de la retina. Se compone de los extremos internos ensanchados de las células de Müller y las prolongaciones de las células Astrolia. Separa la retina del humor vivo. El nervio óptico está compuesto de fibras nerviosas que se originan en la capa de células ganglionares de la retina y convergen de la cabeza del nervio de todos los puntos del fondo. Los axones van a salir del globo a través de un canal escleral fenestrado, llamada lámina cribosa. El tamaño de la cabeza del nervio óptico verticalmente va a medir 1.88 milímetros, horizontalmente 1.77 milímetros y en el área del disco 2.42 milímetros cuadrados. Dentro de la cabeza del nervio óptico se van a encontrar las siguientes divisiones. La capa de fibras nerviosas superficial. Esta va a ser la parte interna que va a estar compuesta de fibras nerviosas, 94% axones nerviosas y 5% astrocitos. Región prelaminar. Es la parte anterior de la lámina cribosa, sus estructuras predominantes son los axones y astrocitos. La región de la lámina cribosa contiene láminas fenestradas de tejido conectivo escleral y fibras elásticas. La región retrolaminar se caracteriza por disminución de astrocitos y la adquisición de mielina y es suplida por oligodendrocitos.